Vamos a conocer de inmediato qué ocurre en el mundo. María Alejandra, por favor. Adelante. Iniciamos con una noticia que ya les informábamos antes del corte comercial. Tras su visita a Afganistán hace 2 días, el presidente de Estados Unidos anunció hoy que las tropas se marcharán a finales del 2016, justo al final de su mandato. El plan, que aún tiene que ser aprobado por el gobierno afgano, es dejar 9.800 soldados de Estados Unidos en Afganistán hasta el final del 2015, algo más de lo previsto. Su principal misión será formar al ejército afgano y seguir dirigiendo operaciones contra Al-Qaeda. A partir de finales del año próximo, el contingente será reducido a la mitad, según explicó un portavoz de la administración. Obama espera completar la retirada definitiva a finales del 2016, justo cuando el presidente termina su segundo y último mandato en la Casa Blanca. Entonces, solo quedará el personal habitual en cualquier embajada importante. Estados Unidos asegura que ha ajustado el plan a los riesgos actuales en la zona. En el 2012, el plan del Pentágono era dejar como mucho entre 3.000 y 9.000 militares a partir de 2014. En la impopular guerra que dura casi 12 años, ya han muerto más de 2.000 soldados estadounidenses y más de 15.000 civiles afganos. El Papa Francisco se reunirá por primera vez con un grupo de víctimas de abusos sexuales a principios del mes próximo y ha afirmado que no tendrá tolerancia con quienes hayan abusado de niños dentro de la iglesia, incluidos los obispos. En una conversación con periodistas a bordo del avión en el que regresaba a Europa tras una visita a Oriente Próximo, el Papa dijo que se reunirá con 8 víctimas y el cardenal St. Patrick de Boston, que dirige la comisión creada para estudiar formas de abordar la crisis. Ante la pregunta de si tomaría medidas contra los obispos acusados de abusos sexuales, dijo que no habrán hijos de papá ni privilegios, agregando que 3 obispos están actualmente bajo investigación. Debemos seguir adelante con tolerancia cero, afirmó. Francisco, quien habló con los periodistas durante casi una hora, dijo que las víctimas varias de Europa asistirán a su misa matutina y luego se reunirán con él. Será la primera vez que Francisco se encuentre con víctimas de abuso sexual desde que fue electo en marzo del 2013. El sumo pontífice dijo también que cree que los sacerdotes de la iglesia deberían ser célibes, pero la norma no es un dogma inalterable y que la puerta siempre está abierta al cambio. La iglesia enseña que el sacerdote debería dedicarse totalmente a su vocación, esencialmente tomando a la iglesia como su esposa para ayudarla a cumplir con su misión. Ha habido presión para que haya un cambio, especialmente como consecuencia de los recientes escándalos de abusos sexuales. Algunos han propuesto que el celibato sea una opción dentro de la iglesia, planteando que las frustraciones sexuales podrían llevar a algunos sacerdotes a abusar sexualmente de menores. Pero la iglesia rechaza esta afirmación, diciendo que la pedofilia, ya sea dentro o fuera de ella, la cometen personas con problemas psicológicos. Los sacerdotes pueden casarse en la iglesia anglicana y otras iglesias protestantes, así como en la ortodoxa. Más de 50 rebeldes prorrusos murieron en un ataque de las fuerzas del gobierno ucraniano que se prolonga por segundo día, después que el nuevo presidente prometiera aplastar la revuelta en el este de una vez por todas. El primer ministro de Donetsk declaró que alrededor de 50 prorrusos están muertos y que algunos cadáveres tenían miembros mutilados, señal de que el gobierno usó gran poder de fuego contra los rebeldes por primera vez. El gobierno ucraniano dijo que no había sufrido pérdidas en el asalto, que comenzó con un ataque aéreo horas después que los ucranianos eligieran de forma abrumadora al magnate del chocolate Petro Poroshenko como nuevo presidente. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha declarado el derecho de Moscú a intervenir militarmente para proteger a las personas de origen ruso en Ucrania y exigió el fin inmediato de la ofensiva. Moscú dijo que no considerará una visita de Poroshenko para mantener conversaciones. Las fuerzas ucranianas habían evitado hasta ahora ataques directos contra los separatistas, en parte para no precipitar una invasión de las decenas de miles de tropas rusas apostadas del otro lado de la frontera. Pero el gobierno en Kiev parece haber interpretado la gran victoria electoral de Poroshenko como un mandato para adoptar acciones decisivas. Un atacante suicida mató al menos 14 personas al detonar su cinturón explosivo en una mezquita en una zona concurrida de una zona comercial de Bagdad. El atacante entró en la mezquita chií del mercado de Sorja, en el centro de Bagdad, cuando entraban los fieles a las oraciones del mediodía, dijo un agente de la policía, quien añadió que otras 26 personas resultaron heridas.
En la mezquita quedaron muebles volcados, muros marcados por esquirlas y el suelo regado con vidrios rotos y salpicadura de sangre en algunas paredes. Un funcionario médico confirmó la cifra de víctimas. Las fuentes hablaron bajo la condición de no ser identificadas. Aunque ningún grupo se responsabilizó de inmediato, el ataque pareció ser típico de Estado Islámico de Irak y Levante, conocida como la organización iraquí de Al-Qaeda. El grupo suele atacar a los chiitas, a los que considera herejes, y realiza ataques coordinados para tratar de incentivar los enfrentamientos entre sectas. El gobierno de mayoría chiita intenta contener una oleada de violencia, como no se ha visto desde que el país llegó al borde de la guerra civil en el 2006 y 2007, después de la invasión encabezada por Estados Unidos que derrocó al dictador Saddam Hussein. El año pasado la violencia mató a 8.868 personas, de acuerdo con la ONU. Un documento de 47 páginas recopila los datos registrados por satélite del vuelo 370 de Malaysia Airlines después que despegó el 7 de marzo hasta cuando se tuvo el último contacto. Esta información fue fundamental para que expertos de varios países determinen que el avión Boeing 777-200 se estrelló en el sur Índico. El Departamento de Aviación Civil de Malasia señaló en un comunicado que la difusión de estos datos es en cumplimiento de la promesa hecha por el Ministerio del Transporte el 19 de mayo en aras de la transparencia. Familiares de los pasajeros y la tripulación desaparecidos han acusado a las autoridades malasias en numerosas ocasiones de ocultar información y de haber iniciado tarde la búsqueda del avión. El vuelo MH370 despegó de Kuala Lumpur en la madrugada del 8 de marzo con 239 personas a bordo y tenía previsto aterrizar en Pekín unas horas más tarde. Las operaciones de búsqueda todavía no han encontrado ningún resto del avión ni las cajas negras. El ex jefe del ejército Abdel Fattah al-Sisi saldrá previsiblemente vencedor del segundo y último día de las elecciones en Egipto. En un intento de impulsar la participación que parecía baja en el primer día de votación, el gobierno declaró hoy fiesta y amplió el horario de votación a 1 hora para que las urnas cierren a las 10 de la noche, hora local. Dado que la victoria de al-Sisi se da por segura, la participación es considerada crucial para dar legitimidad a este mariscal de campo que destituyó en julio al primer jefe de Estado elegido libremente en Egipto, el líder de los hermanos musulmanes, Mohamed Morsi. La baja concurrencia a las urnas contrarrestaba con las elecciones parlamentarias y presidenciales tras la caída de Mubarak, cuando las colas de votantes se contaban por cientos y llenaban las calles que conducían a los centros electorales. El jefe del ejército cuenta con el respaldo de los egipcios cansados de 3 años de revueltas desde la caída de Mubarak en 2011, mientras los islamistas le demonizan al considerarle cerebro de un golpe de Estado. Sus partidarios le ven como un héroe por derrocar a Morsi tras las masivas manifestaciones contra su gobierno. Sisi tiene ante sí un solo contrincante político de izquierda, Jadmin Sabahi, que acabó tercero en los comicios del 2012, que ganó Morsi. Otros candidatos que se presentaron contra Morsi no concurrieron, afirmando que el clima no propiciaba la democracia tras las medidas contra islamistas y grupos de la oposición. Un 20% de la población de España vive en riesgo de pobreza, según unos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística relativos al 2012. La población en riesgo de pobreza disminuyó 4 décimas respecto al año anterior, de acuerdo a la encuesta de condiciones de vida que en el 2013 situó el umbral de riesgo de pobreza para los hogares de una persona en 8.1 euros. El estudio señaló que pese a la baja de los ingresos, el porcentaje de la población por debajo del umbral también se redujo fundamentalmente a que el riesgo entre los mayores de 65 años descendió un 2,1%. Casi un 17% de los hogares manifestó en 2013 que llegaba a fin de mes con mucha dificultad, un 3,4% más que el año anterior, mientras que un 41% dijo no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos de 650 euros. España está sumida en una crisis desde hace 6 años que ha dejado a casi 6 millones sin trabajo. El gobierno del conservador Partido Popular está lanzando desde hace meses un mensaje de recuperación económica y ha revisado al alza sus perspectivas macroeconómicas para este año. Finalizamos con este bloque informativo, pero nosotros seguimos trabajando con información internacional para presentárselas a ustedes en nuestra emisión de las 6 y 9 de la noche. Gracias, María Alejandra, por este informe completo de lo que ocurre en el mundo. Se agrega ya a este set Carlos Roquel. Carlos, buenas tardes. Tenemos ya un adelanto informativo de lo que veremos luego de la pausa en el bloque de noticias
departamentales. Buenas tardes. Así es, William. Buenas tardes Alejandra, buenas tardes a nuestros televidentes. Cuando regresemos del corte comercial le informaremos, entre otras cosas, de lo siguiente. Vamos a corte comercial, recordándole que tiene una cita con Sin Reservas, lunes, miércoles y viernes. Pilotos y transportistas de Santo Domingo Suchitepeques exigen la reparación de 7 kilómetros de carretera.